Bueno, gente, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Antes que se haga más tarde. Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un muy buen día y bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, ya con el tema de morfología, ¿sí? Vamos a ver la parte de macromorfología. Bueno, vamos a hacer primero, antes que nada, un repaso, ¿sí? De las principales características de los grandes grupos, que fue lo que vimos en la clase pasada virtual, y algo que también vimos en la presencialidad, ¿sí? En la visita al jardín botánico. ¿Quién en sí se acuerda? ¿Quién tiene, digamos, la valentía de hablar, ¿sí? Con respecto, ¿sí? a estos temas? ¿Quién se acuerda, por ejemplo, las características principales, ¿sí? de las briófitas, por ejemplo, o de las pteridófitas? Las briófitas no, son plantas no vasculares, no tienen los órganos muy desarrollados o definidos, son pequeños. Bien, bien. Yo a eso nada más le agrego que no es que no tienen los órganos muy desarrollados, simplemente no poseen órganos, ¿sí? Son plantas que no poseen órganos. Después, como dijo muy bien la compañera, no tienen tampoco sistema vascular desarrollado, ¿sí? Su transporte de agua es a través de las células, ¿sí? Por difusión o por pasaje a través de las células de forma activa también, ¿sí? Y otra característica importante de las briófitas es que dependen del agua casi por completo para su vida, ¿sí? Después, de las pteridófitas, ¿qué habíamos visto como características generales? Pteridófitas, helechos, ¿sí? Micófitas. Que tienen vasos conductores. Ya tienen, sí, un sistema conductor, muy bien, tienen vasos. Y con respecto a los órganos, ¿se acuerdan algo? No tienen tallo, y puede ser que en el reverso de sus hojas tienen soros circulares. Muy bien, sí. No tienen No flor. tienen tallos, no tienen flores, muy bien. No se reproducen por semilla. Está bien. Recuerden lo que yo les dije en la presencialidad. Nunca hay que describir algo por su ausencia, ¿sí? Por su presencia. ¿Qué tienen? Esporas. Esporas, exactamente. ¿Qué tienen? Verdaderas hojas, ¿sí? ¿Qué tienen? Estructuras similares a las raíces o parecidas, pero no son raíces, y estructuras similares a los tallos, llamados rizomas, ¿sí? Que haría la función de como si fuese un tallo, ¿sí? Y eso, así estaríamos definiendo el grupo de los pteridófitos, y también dependen en cierto grado, ya menos que los briófitas, pero dependen también del agua para reproducir y para cumplir su ciclo vital. Y después teníamos ya a las otras plantas, ¿sí? Más conocidas, que son ¿cuáles? ¿Cuáles nos estarían faltando mencionar? ¿Qué otros dos grupos? Gimnospermas y espermas. Gimnospermas y angiospermas. Que esos dos grandes grupos, yo les subí un PDF y hay una forma de nombrar a esos dos grupos en conjunto. ¿Cuál sería? ¿Alguien estuvo leyendo? ¿Fanerogramas? Fanerógramo, fanerógamo. Fanerógamas es uno, sí, pero hay otro más específico y que es mucho más específico, y en estos casos es muy directo y nos explica mucho acerca de estas plantas. Espermatófitas. Espermatófitas, muy bien, ¿quién fue? Yo, acá Mariano. Marian. Muy bien, Mariano, excelente. Espermatófitas, ¿por qué? Porque tienen semilla, ¿sí? Porque tienen semilla. ¿Y qué diferencia vamos a encontrar entre las semillas de la gimno y de las angio? Con frutos, sin frutos. Una es monocotonia y la otra dicotiledonio. Eso es, ¿quién dijo eso de mono y dico? Yo. ¿Quién es yo? Que diga su nombre, por favor.
Jessica López. Bueno, Jessica, eso va para angio solamente, para diferenciar dos grandes grupos dentro de angio. Para diferenciar gimno y angio, como dijo alguien por ahí, una posee fruto y la otra no. O sea, ¿qué quiso decir esa persona que dijo una tiene fruto y otra no? Que en el caso de las gimnospermas, la semilla está desnuda, ¿sí? No está protegida ni está resguardada por ningún tipo de tejido. En cambio de las angiospermas, esa semilla no está desnuda, sino que está acompañada, protegida, ¿sí? Por el ovario. El ovario va a terminar dando el fruto. Recuerden hablar y silenciar, por favor, porque si no siempre queda que alguien queda el micrófono haciendo ruido. En el tema de ovario abierto, no sé a qué se referirá, ¿sí? En el ovario, ¿sí? El ovario puede ser de diferentes maneras, que lo vamos a ir viendo la clase que viene, más que nada, ¿sí? Esta clase no vamos a llegar a eso, pero vamos a ver la clase que viene, que sí tiene ovario, puede ser un ovario, ¿sí? Donde no se diferencien partes de ese ovario, y hay ovarios donde sí se pueden diferenciar partes, y eso va a ser un tipo y otro tipo de ovario, así que lo vamos a ver la semana que viene. Y otra característica principal de las espermatófitas es que tienen verdaderos órganos, ¿sí? Tienen tallos, tienen hojas y tienen raíces, ¿sí? Obviamente también tienen, en el caso de las angio, flores también, ¿sí? Y después sí, dentro de las angio, como bien decía la compañera, la podemos diferenciar esos dos grandes grupos en mono y dico, ¿sí? Y las mono y las dico, además de definirlas por la cantidad de hojas embrionarias, que son esas, ¿sí? ¿Qué otras características nombramos en la presencialidad? A ver, la gente que estuvo. La disposición de las nervaduras. Sí, ¿cómo eran? Las que son monos son paralelas y las otras son, no me sale la palabra que dijiste, como ramificadas. Retinervadas. ¿Cómo? Esa. Sí, muy bien. Carolina lo dijo. Ramificadas, exactamente. Ramificadas o retinervadas, ¿sí? Retinervadas. Que Gracias. forman retículos, ¿sí? Y después, bueno, la característica máxima es la hiperadaptación ya a vivir en la Tierra, ¿sí? Ya no dependen del agua para nada, para nada, para nada, para nada, ¿sí? Bueno, dependen del agua como todo ser vivo, porque nada, el agua es vital para la vida, pero no dependen para cumplir su ciclo vital completo y reproducirse como si otros grupos, ¿sí? Pregunta. Sí. Para diferenciar mono de dico, ¿hay algunas otras características? La disposición de las Principalmente hojas. son esas. Principalmente son esas. Okay. Las hojas, como habrán visto las personas que fueron en la presencialidad, tanto en mono como en dico son muy diversas, y la morfología de la hoja generalmente no, la morfología externa, ¿sí? la gran morfología, la macromorfología, no es difícil definir grupos, ¿sí? Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, dentro de mono, como vimos los otros días, podemos diferenciar por el tallo dos grandes grupos que hay en mono, ¿sí? Las hiperáceas, tallo triangular, de sección triangular, y gramíneas, de tallo de sección circular, ¿sí? El tallo sí, pero en tema de las hojas es difícil, porque dentro de las mono tenemos hojas que son parecidas a las palmeras, ¿sí? Perdón, que son las palmeras que son parecidas a las cicas y otras, y a su vez hay dicotiledonias que se parecen a esas hojas, entonces como que definir por la morfología macro de las hojas es medio difícil, ¿sí? Sí por la nervadura de las hojas, que son paralelas, eso sí. Ahí tenemos las mono, y reti las dico, ¿sí? Profesor, y vos dijiste que las monocotiledonias por el tallo están las hiperáceas. Tallo de sección triangular, y las gramíneas, el resto, tallos de sección cilíndrica, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a seguir. Sí, ¿alguien O iba a decir sea que, algo? sí, yo, Vanessa. Una pregunta, o sea que las monocotiledonias no podemos decir que se caracterizan por la ausencia del peciolo, porque ahí nos estaríamos confundiendo. Exactamente, porque vieron que hay monocotiledonias que tienen pecíolo. Exactamente. Eso lo vimos en el botánico, ¿eh? ¿Y también puede haber monocotiledonias con hojas compuestas? Claro que sí. Sí, que son divididas en algunos casos. No es lo más común, y por ahí sí,
es algo que nos podría llegar a diferenciar, ¿sí? Nos podría llegar a diferenciar, ahí sí, angio y dico. Por ahí que haya, en su mayoría, en la mayoría del grupo, hojas compuestas, no va a haber en monocotiledonias, ¿sí? Entonces, la presencia de hojas compuestas se la vamos a dejar mayoritariamente para dico, y la presencia de hojas simples la vamos a dejar, ¿sí?, para mono. Gracias. También había una diferencia con las flores, ¿no? Los pétalos, que eran múltiplos. Muy de bien, mono, muy bien, muy bien, 4 muy y bien. 5 los dico. Muy bien el compañero, excelente dato acaba de tirar, porque la flor es primordial, ¿sí?, para diferenciar grupos, y eso es correcto. Múltiplo de 3 para mono, y 4 o 5 y sus múltiplos para dico. Excelente. Bueno, habiendo hablado un poco y habiendo repasado, ¿sí?, algunas cositas, vamos a avanzar sobre este repaso. Perdón, ¿Sí? Sí. en el disco es múltiplo de 5 Y de 4. Entonces, habíamos visto esta división, ¿sí?, la clase pasada en la presencialidad, y reforzamos en la virtualidad, y reforzamos en la presencialidad. Inferiores o criptógamas, superiores o fanerógamas, ¿sí? Dentro de estas dos grandes divisiones encontramos en las criptógamas las talófitas, ¿sí? No tienen vasos conductores, que mayoritariamente ahí vamos a encontrar algún tipo de alga verde, ¿sí?, más evolucionada. Briófitas, ¿sí?, no tienen vasos conductores, tenemos musgos y hepáticas, ¿sí? Y las pteridófitas tienen vasos conductores, ¿sí?, derechos ahí. Y grupos emparentados, porque vimos la cola del caballo el otro día, que es un grupo emparentado, ¿sí? Y después tenemos las superiores o fanerógamas, que tenemos la gimno y la sangio, ¿sí?, con plantas con semillas, ¿sí?, ahí las podemos definir como espermatófitas, ¿sí? Y la gimno con plantas con semillas desnudas, y la sangio plantas con semillas dentro del ovario, ¿sí?, protegidas por ese ovario. Las mono, ¿sí?, y las dico, ¿sí? Las mono por tener una sola hojita germinal, y las dico vienen 2 hojitas germinales una vez que sale, cuando brota la semilla, ¿sí? Y las otras características que vimos, ¿sí?, las hablamos. Las briófitas, más características, algo más fino, ¿sí? No tienen tejido vascular para transporte de agua y materiales, ¿sí? Necesitan agua para reproducción, esto es lo que hablamos, y en la evolución, evolutivamente, esto es importante, recuerden lo que hablamos en la presencialidad, ¿sí?, la pregunta de parcial, con el tema del agua, los anterozoides y todo eso, eso es pregunta de parcial, ¿sí?, porque nos permite diferenciar en grupos evolutivos bien adaptados ¿sí?, al ambiente terrestre, contra grupos que vienen del agua, o están más adaptados, o están más emparentados con los primitivos, porque están más relacionados al agua por su gran dependencia, ¿sí? La generación dominante... ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí, adelante. Que me acuerdo que en el botánico dijiste del guingo, que tenían esa condición. Sí. ¿Es en la familia? O sea, pero no el ginkgo biloba, no el actual. Sí, el actual, porque es el fósil viviente, es el mismo, ese no cambió, es igual desde la época de los dinosaurios. ¿Cómo se reproduce entonces si es hoy en Se día? reproduce se reproduce por el viento, pero una vez que ese grano, digamos, anterozoide, ¿sí?, llega ¿sí?, a donde está el óvulo, Sí. para fecundar, necesita sí o sí de agua. Si no hay agua en ese momento, no va a llegar, ¿sí? Me había quedado esa duda, perfecto. Sí, sí, ahí va. La generación dominante, o sea, lo que nosotros vemos en el caso de las briófitas, musgo y hepáticas, lo que vemos, eso que llamamos musgo, eso que vemos macroscópico, ¿sí?, eso, ¿sí?, es el gametófito, es lo que produce gameta, es la parte, ¿sí?, sexual de la planta. O sea, la parte macroscópica es la parte sexual. Y la parte esporofítica, ¿sí?, lo que produce espora, la reproducción asexual, ¿sí?, es microscópica o más chiquita, ¿sí?, y depende, es parasítica del gametófito. Esto que acabo de mencionar también, ¿sí?, es una pregunta de parcial, teórica, que tiene que ver con la evolución, ¿sí? Las plantas primitivas, ¿sí?, las que recién salían del agua, tenían como parte mayoritaria, macroscópica, la parte gametofítica, la parte de reproducción sexual. Y estaba ahí, muy desprotegida, muy a la deriva, muy que si me mataban o si me comían, me quedaba sin reproducirme de forma sexual.
¿sí? Me quedaba sin generar diversidad biológica, quedaba muy expuesta a mi vida, ¿sí? Ahora, al avanzar la evolución, se empieza a ver lo contrario, ¿sí? Que el gametofito empieza a reducirse y cada vez ser más pequeño, hasta llegar a angio y gimno, donde el gametofito es microscópico, y el gametofito en las angio y en la gimno es el grano de polen, un solo grano de polen es el gametofito, y un óvulo, o sea, una semillita es el gametofito. O sea, fíjense la reducción. En el caso masculino hasta la microscopía, ¿sí? Entonces, ¿qué hace eso? Resguarda lo más importante que tiene un ser vivo, que es la reproducción sexual, donde se genera diversidad, donde se genera el momento de la diferenciación, donde hay algo que aporta diversidad al ambiente y donde nos adaptamos a ese ambiente tan cambiante, ¿sí? Entonces, cuanto más nos bajamos en la evolución, vamos a encontrar al revés. La generación dominante, lo macroscópico, es gametofítico, ¿sí? Es la reproducción sexual. Mientras lo esporofítico es parásita, ¿sí? Es una, ¿sí?, generación dependiente de la gametofítica. Más arriba en la evolución, eso cambia, ya se ve bastante más reducido en pteridofitas, y en angio y gimno ya directamente es súper reducido, y el gametofito está protegido por el esporofito. Es al revés, ¿sí? Me he hecho entender con esto porque es pregunta teórica, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas con esto? Sí, yo, Sí, bueno, yo no, también. no entendí mucho, pero lo sacó de esta parte, ¿no? No entendí lo último, el final, el gametofito. O sea, el gametofito es el que produce gameta, ¿sí? Es la estructura, ¿sí? Es la parte de la planta que va a producir gametas, ¿sí? En el caso de briofitas va a producir, ¿sí?, gametas masculinas y femeninas, ¿sí? Las masculinas tienen flagelos para poder nadar y poder llegar a fecundar, y la ovucélula no, es sesi, ¿sí? Está quietita. Pero las estructuras que producen las gametas masculina y femenina, sí, son macroscópicas, y es lo que vemos, es la planta. Cuando uno ve el musgo que crece en nuestra pared, no está viendo el esporofito, no está viendo la estructura que genera esporas, como vimos el otro día el helecho, que era todo ese cuerpo gigante produciendo esporas. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que yo veo en un helecho, la parte macroscópica, lo que se ve ahí gigante, es el esporofito. Es la parte de la planta que produce esporas. Y el gametofito está reducido, muy chiquitito, no se le ve, y es el que da una planta nueva bajo la reproducción sexual, ¿sí? Y es una planta Vendría a ser nueva, diferente, ¿sí? lo que vimos en la parte de atrás del helecho, que era como una semillita. Esa bolita llamada, ¿sí?, soro, eso está lleno de esporangios, ¿sí? Y toda esa parte, ¿sí?, es la reproducción asexual de la planta, ¿sí? Larga esporas, ¿sí? Larga esporas, ¿sí? Pero después Perfecto. hay otro, que es el gametofito, que larga gametas, y esas gametas se juntan, dan a una, ¿sí?, a un embrión, nuevamente, ¿sí? Cuando se juntan, ¿sí?, se fecundan, y ahí da una nueva planta, pero ¿qué pasa? Una planta con reproducción sexual, nada que ver con la reproducción asexual, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de mencionar? Entonces, estos gametofitos con la evolución se fueron haciendo cada vez más pequeños o protegidos. Exactamente. Más protegidos, para proteger lo más importante, la reproducción sexual, ¿sí? Y en los musgos, en las briófitas, estaba más visible, digamos, estos Es visible, gametofitos. es todo esto, es todo el cuerpo de la planta. En musgo y hepática es todo el cuerpo de la planta, es el gametofito. Y el esporofito es bien chiquitito y no se ve, ¿sí? No se ve, es al revés. En cambio, en el helecho ya eso va cambiando, el gametofito ya es muy chiquito, está reducido, ¿sí? Muy reducido, y el esporofito es gigante y se ve y da las esporas, ¿sí? Que dan clones, ¿sí? Uno tras otro. Y después en angio y en gimno, ¿sí?, el esporofito es enorme, es macroscópico, es arbóreo o arbustivo, en el caso de las que son grandes, y bueno, y las hierbas es la hierba, ¿sí?, es el pasto, es la palmera, vendría a ser
esporofito, ¿sí? De una mono, grande, macroscópica, o cualquier árbol, el esporofito de cualquier angio y gimno, ¿sí? Que es arbórea. ¿Y cuál es el gametofito? ¿Sí? El gametofito es la semilla misma. Ese es el gametofito femenino de una planta espermatófita. Está reducido a la semilla. Lo que antes en musgo y hepática es toda la planta, ¿sí? En angio y gimno no es toda la planta, es la parte más chiquita de la planta y está muy protegido, está muy resguardado. Y el gametofito masculino en angio y en gimno es el grano de polen, un grano de polen. Cada granito de polen, ¿sí? Es un gametofito. ¿Sí? Fíjense lo reducido que es. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me hago entender? El polen sería como el gametofito masculino. Es el gametofito, no sería, es. Perfecto. Profe, entonces una diferencia sería que no hay variabilidad genética con las que se reproducen vía esporas. ¿Puede ser? Porque son clones. A diferencia... Son clones, claro, pero también tienen reproducción sexual, no es que no hay. Hay, Claro. pero más riesgosa, porque puede morir. ¿Se entiende? Puede morir el gametofito, porque si se seca mucho esta planta, muere, y muere la posibilidad de reproducirse sexualmente, ¿me explico? Claro, entiendo, porque todo está expuesto, claro. Claro, en el cambio en lo otro no dependés del agua. Si la planta se seca, generalmente las piñas quedan ahí, ¿sí? Y vuela y la semilla sale y ya está, capaz que ya el grano de polen, si se secó, alguno quedó vivo y se fecundó y después la semilla vive, ¿se entiende? Sí, sí. Y en las angio más todavía, porque hay insectos de por medio que llevan el grano de polen para un lado o para el otro, o sea, con eso se logra más independencia todavía del agua y una mayor eficiencia en la reproducción sexual, ¿sí? Porque ya interviene un tercero que sí o sí va a llevar un polen, y lo que va a hacer es mezclar los pólenes y hacer una diversidad aún mayor. O sea, es una locura, ¿sí? Mezclar los pólenes de la misma especie, ¿no? Entonces, fíjense lo lindo, ¿no? De la evolución y cómo se va, ¿sí? Generando una mayor eficiencia, ¿sí? En la reproducción sexual, ¿sí? Que es lo que genera diversidad biológica en definitiva. Y lo que habíamos dicho el otro día, a mayor diversidad, mejor calidad de vida. O sea, la vida se mantiene gracias a la diversidad biológica. ¿Qué otra característica tienen las briófitas que no vamos a encontrar, que en realidad que vamos a encontrar en briófitas y que si miramos en briófitas vamos a ver que no hay otras cosas? Que, por ejemplo, poseen cutícula, ¿sí? Que la cutícula es una adaptación, ¿sí? Al ambiente terrestre, porque la cutícula es una capa que tienen, ¿sí? Las estructuras que parecen hojas para protegerla de la desecación, pero no tienen, ¿sí? Estomas, que ahora vamos a ver qué es un estoma, ¿sí? Que es una estructura diseñada específicamente para no perder agua, ¿sí? Para la adaptación a la tierra, que sí la van a tener los helechos y sí van a tener angiojímeno, ¿sí? Y el cuerpo, ¿sí? Se conoce como talo, no posee raíces, tallos u hojas verdaderas, ¿sí? Órganos, aquí no, acá vamos a tener pseudoórganos, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Porque quedan 3 minutos de reunión. Vamos a tener que volver a entrar, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? O sea, sí o sí necesita humedad para reproducirse. Sí o sí. Sí o sí. La reproducción sexual de un helecho, ¿cómo sería, profe? Ahí va a haber gametofitos, ¿sí? Muy chiquititos, muy, muy chiquititos. ¿Qué pasa? La espora, cuando la espora sale del esporangio, vieron los esporangios el otro día en los helechos, cae al suelo, ¿sí? Y esa espora va a generar un gametofito chiquitito, muy chiquitito. Ese gametofito chiquitito, ¿sí? Va a producir gametas, ¿sí? Y ahí se van a generar nuevos helechitos, más chiquititos. Pero de ese gametofito, ¿sí? Que produjo gameta, va a germinar la gameta sobre ese gametofito y va a dar un esporofito gigante, ¿sí? Que es el helecho que nosotros vemos, ¿sí? Es medio complicado el ciclo de vida. Por eso no vemos ciclo de vida en esta materia, porque no viene al caso. Es mucho para una tecnicatura. No hay por qué. Bueno, y antes de arrancar con las pteridófitas, con el repaso de pteridófitas, ¿sí? Les digo que salgan y vuelvan a entrar, así reiniciamos la reunión. ¿Les parece? Perfecto, salimos. Dale. Listo, nos vemos en breve.